continuamos con una charla muy importante que tiene como propósito brindar más empoderamiento a nuestra comunidad en relación con las instituciones en las cuales se brinda la atención médica. Demos la bienvenida al doctor Julián Ramírez Chaín, médico genetista, miembro del equipo de enfermedades huérfanas de la Secretaría Municipal de Salud, Cali, Colombia. Él nos hablará sobre centros de referencia. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación al equipo de enfermedades huérfanas de la Secretaría. Yo soy médico, genetista, profesor de la Universidad del Valle y otras universidades, profesor de genética, y desde hace un tiempo apoyando a la Secretaría en el equipo de enfermedades huérfanas. Entonces voy a hablarles, o el tema de lo que me pidieron hablar es sobre los centros de referencia de enfermedades huérfanas, pero voy a hacer un marco como normativo primero para terminar hablando de esa norma. Hablando sobre enfermedades huérfanas en general, yo creo que ustedes han escuchado esto, pero yo les repito que es un grupo muy amplio y variado de enfermedades que eran las que antes se llamaban enfermedades raras, porque simplemente tenía en cuenta pues, que casi no eran frecuentes, pero luego se les cambió de raras a huérfanas. Entonces, ¿por qué el cambio de nombre? Cuando uno está estudiando medicina o cualquier otra cosa de salud, le enseñan lo más común. Entonces lo más raro le dicen, no, eso para qué, si eso nunca lo vas a ver. Entonces no están estas enfermedades en los pensums de formación de los médicos no sabemos de eso. Las farmacéuticas, que son las que hacen los medicamentos, no invierten en estas enfermedades porque es muy costoso hacer un medicamento y luego a quién se lo voy a vender si supuestamente son tan raras las enfermedades, no va a poder vender el medicamento. Los investigadores, cuando uno está investigando, de lo primero que le hablan es para investigar en personas tienes que tener un buen número de muestras, un buen número de pacientes, y si son tan poquitos pacientes, entonces tampoco se investigaba. Entonces a nadie le importaba, entonces por eso se cambia el término de raras a huérfanas, que es más descriptivo de la situación. Eso lleva a que los pacientes con enfermedades huérfanas raras vivan más o menos una cosa parecida en todas partes del mundo. Y primero es que son poquitos, se demoran muchos años en diagnosticarlos, ¿cierto? Pasan por todos los especialistas hasta que después de mucho tiempo los diagnostican, y cuando los diagnostican pues se dan cuenta que no hay tratamiento o que el tratamiento es muy costoso y es muy difícil acceder a él. Estas enfermedades conllevan una gran carga de discapacidad en muchos de los casos y impactan mucho a la familia económicamente, porque el enfermo no produce, está enfermo, y alguien de la familia se tiene que dedicar a cuidarlo. Entonces ya son dos personas que, digamos, bajan la productividad económica. Entonces realmente es una carga económica importante para la familia, para el Estado. Dice la OMS que hay más o menos 8.000 enfermedades huérfanas en el mundo, y cuando uno habla de que son raras, pues tiene que definirlas con una frecuencia. Entonces algunos países han decidido números. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera una enfermedad rara si hay menos de 200.000 enfermos en el país. En otros países adoptaron tasas. Entonces en Colombia se adoptó una definición de tasa, 1 en 5.000. Si la enfermedad tiene una frecuencia menor a 1 de cada 5.000 personas, puede considerarse que es rara. Esto es un listado de huérfanas en Europa, simplemente para que vean que no es lo mismo las huérfanas en Europa que en Colombia, que en otros países. La epidemiología es diferente, por eso es importante tener cifras propias. ¿Cuáles son las huérfanas que hay en nuestro país? Hay un estudio que siempre se menciona, un estudio español que se llama En Serio, significa Estudio de Necesidades Sociosanitarias de Afectados por Enfermedades Huérfanas, y dice muchas cosas muy interesantes ese estudio, pero entre las cosas por resaltar es que el año desde que el paciente, o el tiempo desde que un paciente inicia síntomas hasta que le diagnostican puede ser en promedio 5 años en España, pero inclusive el 20% de los pacientes se demoraron 10 años o más en diagnosticarlo. Y eso pues es Europa, ¿cierto? Donde se supone que tenemos más tecnología, entonces acá la situación
debe ser peor. Y esto lleva, claro, a que los pacientes durante todo ese tiempo que no están diagnosticados, pues no reciban el tratamiento oportuno, si es que lo hay, y se complica más. En Colombia, ¿cuál es la definición de huérfana, de enfermedad huérfana? La frecuencia tiene que ser menor a 1 en 5.000, pero además debe ser una enfermedad crónicamente debilitante, grave y que amenace la vida. Y eso está, digamos, definido en unas normas, en unas leyes. La historia entonces es que los pacientes, y esto pasó también en Europa y en Estados Unidos, lo que pasa es que en esos países pasó hace rato, aquí apenas empezó a suceder. Nadie les ponía cuidado, entonces empezaron a hacer asociaciones, pero igual seguían siendo muy poquitos. Entonces se asociaron entre las diferentes enfermedades huérfanas hasta que ya son un grupo grande de pacientes de diversas enfermedades y ahí sí logran ser escuchados por el Estado. Entonces aquí una federación grande que se hizo escuchar fue FECOER, Federación Colombiana de Enfermedades Huérfanas, y ellos como que iniciaron con ayuda de muchas otras asociaciones a elevar la voz al Estado y han conseguido, y pues de esto hacen parte también ustedes, toda la normativa que se ha alcanzado en Colombia. Nosotros tendemos a decir que el sistema de salud colombiano es malo, que no sirve para nada, que no sé qué, pero yo que he podido estar, digamos, en encuentros internacionales de diferentes enfermedades huérfanas, pues déjenme decirle que no estamos tan mal como otros países. Aquí hay una normativa, usted puede poner una tutela y de alguna manera le llega el medicamento, así se le demore. En otros países no hay y no hay, nadie lo importa, no existe la tutela, los pacientes no tienen tratamiento, no hay nada que hacer. Aquí estamos amparados en la ley, al menos, que eso es un avance muy importante. Es un tema que apenas está empezando. Entonces aquí está toda la normativa que ha existido. Yo no les voy a hablar de los nombres de las leyes, pero sí les menciono lo que fue más importante en cada una. En el 2010 hay una ley que define que las enfermedades huérfanas son de interés en salud pública para Colombia. Y ahí empieza. Y que deben sacarse unas normas porque estos pacientes son de protección especial por el Estado, igual que los pacientes con discapacidad. En el 2011, una ley dice que hay que tener entonces cuáles son las huérfanas que hay en Colombia y que hay que hacer un listado, y que ese listado lo va a hacer el ministerio. En el 2012, otra ley, un decreto más bien, dice, bueno, no tenemos información de la huérfana en el país, entonces vamos a recolectar información. Lo primero es que vamos a hacer un censo, y lo segundo es que vamos a volver obligatorio que cuando un médico vea a un paciente con una enfermedad huérfana, la registre en un sistema nacional de vigilancia que se llama Civigila. Se hizo el censo con EPS, con IPS, y ahí se encontró que había 13.000 pacientes diagnosticados con enfermedades huérfanas, obviamente con muchos más, pero esos eran los diagnosticados en el momento. Y todos esos pacientes, el 70% eran del régimen contributivo y la mayoría vivían cerca de las grandes ciudades, o sea, donde están los hospitales donde las pueden diagnosticar. Y estas eran las que había, las más comunes de esas 13.000, de esos 13.000 pacientes. Luego, entonces sale el primer listado de enfermedades huérfanas con base en el censo, entonces son 1.920 enfermedades huérfanas. Y luego se actualiza en 2015 y el nuevo listado dice que son 2.149, y esta mañana a las 6 de la mañana me mandaron la resolución nueva donde ya son 2.199. Entonces es un tema complejo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que un médico sepa, además de las enfermedades normales, de 2.199 enfermedades para poderlas detectar? Es un tema complicado. Luego en el 2016 sale el protocolo de notificación. Entonces este es el que obliga a que todos los médicos tenemos que notificar las enfermedades huérfanas cuando veamos un paciente afectado. Bueno, y luego de eso salió hace poco la normativa sobre centros de referencia, ¿cierto? Entonces, realmente sí, los pacientes con enfermedades huérfanas deben ser atendidos en centros donde hay expertos en la materia, porque al ser tan
digamos, relativamente pocos pacientes, hay poca experticia en el tema, se cometen errores en el manejo y los pacientes se complican. Entonces, yo lo que les voy a presentar, lo que me han pedido que les presente es qué dice esa normativa sobre centros de referencia. Es una normativa que detalla los procedimientos desde que una IPS, una clínica, un hospital, se postula como que es un centro de referencia para una enfermedad huérfana y al final ya el Estado le dice que sí puede ser un centro de referencia. Entonces, el alcance, ¿cuál es el alcance de la norma? Resulta que dentro de todas estas normativas que hemos mencionado, ya está escrito que cuando haya centros de referencia de una enfermedad, las EPS van a tener que mandar a sus pacientes con esa enfermedad a esos centros de referencia. O sea, si ya existe un centro de referencia, no tengo por qué mandarlo a otro lado que no sea el centro de referencia. Ahora, pueden haber varios centros de referencia para la misma enfermedad, depende si las IPS se postulan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí puede haber un centro de referencia para esta enfermedad, fibrosis quística, pero si el HV cumple con todo y se postula y lo aprueban, pues tendríamos dos centros de referencia. Pero si solo hay uno, o si solo hay dos o tres, a esas tres partes las EPS deben mandar sus pacientes y tienen que constituir redes de atención para esos pacientes con huérfanos. Hay una serie de definiciones en la norma que yo simplemente les voy a mencionar rápidamente como para entender luego los términos en los que hablemos. Entonces, cuando aquí hablan de EAPB, eso significa pues unas cosas, son las que llamamos EPS. EAPB son las EPS. REPS es el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, y eso es algo pues como online, ¿sí? Es un listado, una base de datos que tiene el ministerio, digamos, de las IPS, de las clínicas, los hospitales. Y hay una partecita que va a decir, estos son los que atienden enfermedades huérfanas. Entonces, cuando digamos REPS, es eso, es un listado del ministerio. Tipo de enfermedad huérfana es de qué enfermedad huérfana estamos hablando. Centro de referencia, ¿qué es un centro de referencia? Una IPS, una clínica, un hospital, que se postuló, que el Estado le dijo, sí, usted puede ser centro de referencia porque cumple con todo lo que exigimos y todos sus servicios para tratar al paciente están habilitados. Centro de referencia de diagnóstico, IPS que se postularon para ser un centro para diagnosticar exclusivamente. Farmacia, IPS que se postularon para ser un centro para dispensar los medicamentos y hacer el seguimiento a los pacientes que están recibiendo el medicamento. Centro de referencia para tratamiento, una IPS que se postuló para poder hacer el manejo de los pacientes, ¿sí? El manejo integral de los pacientes. Entonces, estos de tratamiento deben estar articulados con los centros de farmacia y con los centros de diagnóstico. Certificado de verificación de condiciones es como la constancia que el Estado, y particularmente tiene que ser la Secretaría de Salud departamental o la distrital en el caso de distritos, y ustedes saben que Cali se va a volver distrito especial. Esta secretaría le entrega a la IPS un certificado de que sí, es un centro de referencia. Pero para emitirla es todo un proceso. Entonces aquí está el proceso, miren. La IPS, entonces digamos, Fundación Valladolid se quiere volver centro de referencia para una enfermedad específica. Entonces tiene que mirar toda esta normativa y ver si cumple todo. Cuando esté seguro que cumple todo, se postula y dice, yo quiero ser centro de referencia. ¿En dónde se registra? En el REPS del que hablamos ahora. La secretaría encargada revisa que cumpla todo. Si no cumple todo, lo devuelve. Ni siquiera lo mira porque no subió todo lo que tenía que subir. Si cumple todo, entonces le dice, parece que cumple con todo, vamos a hacer una visita de verificación. Entonces viene y revisa que todo sea verdad, que las condiciones están dadas para que sea un centro de referencia, y luego le otorga el certificado de que sí es. Entonces, ¿qué cosas se miran para ver si habilitamos a una IPS como centro de referencia o no?
Estructura, hay unas cosas de estructura, de qué cosas tiene la clínica. Hay una UCI, hay consulta externa de cierta cosa, de proceso, cómo funcionan las cosas ahí, ¿es rápido, es lento, ahí es ordenado o no? Y de resultado, si sus pacientes les va bien o no les va bien. Ese tipo de cosas se van a mirar. Esos son los estándares de habilitación. Cuando en la norma dice cuenta con cierta cosa, es que esa cosa tiene que quedar dentro de la clínica, tiene que estar ahí, ¿sí? Puede ser propia o contratada, pero tiene que quedar ahí. Y cuando dice dispone de, es que no tiene que quedar ahí, puede quedar al frente o en otra sede, pero que el servicio lo haya o exista. Laboratorio de genética molecular, pues un laboratorio que haga pruebas genéticas fiables. Las redes de centros, pues son todos los IPS habilitados para tratar enfermedades huérfanas, constituyen una red. Listo. Entonces, dijimos que había 3 tipos de centros de referencia. ¿Se acuerdan cuáles eran? Tratamiento, eso, diagnóstico y farmacia. Entonces la normativa, que son un montón de páginas, muy detalladamente dice qué debe tener cada uno de esos centros cuando se postule, que ahorita vamos a enumerar eso, ¿sí? Pero, ¿qué debe hacer la IPS para postularse? Entonces, primero se autoevalúa si cumple con todo. Luego se registra en el REPS, ¿cierto? Y ahí le van a pedir una serie de cosas, le van a decir, bueno, ¿cuál de sus sedes es la que va a ser el centro de referencia? Porque hay instituciones que tienen varias sedes. ¿Para qué enfermedad? ¿Sí? ¿Y qué servicios tiene usted? ¿Por qué usted dice que puede atender a esos pacientes? ¿Tiene todos los servicios o no? Tiene que subir una serie de documentos pues ahí como legales, pero también tiene que subir, si dice es que los exámenes diagnósticos se los van a hacer en otra clínica que se llama DIME, entonces tiene que mostrar que tiene un contrato con DIME que sí va a funcionar. O sea, no puede decir que es que piensa hacerlo con tal institución, deben estar los contratos allí. ¿Y qué hace la Secretaría? Mirar que todo eso sea cierto e ir a verificar. Y la visita se le avisa un día antes para ir a ver si cumple con todo o no. Bueno, entonces luego le dirá si cumple, y si cumple pues le da el certificado, lo pone online en el red y listo. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita una IPS para realmente ser habilitada como centro de diagnóstico? Debe quedar en una IPS, debe contar con experiencia en las pruebas que hace, o sea, tiene que mostrar que ya ha hecho las pruebas antes, que las hace bien, tiene que tener un laboratorio de alta complejidad, tiene que tener unas metodologías para estar evaluándose que sí está haciendo las cosas bien, entregando las pruebas a tiempo, debe mostrar que continuamente está formando a las personas que trabajan allí en esa técnica de laboratorio y debe tener un comité técnico científico. ¿Qué más debe tener? Oportunidad en el ingreso y la realización de la prueba, mostrar que rápidamente procesan las muestras y rápidamente entregan los resultados, estar articulado con las EPS, mostrar un paso a paso de qué pasa con la muestra, la recibe la procesa en tantos días la entregamos. Y debe pues tener una base de datos, almacenar los resultados y poder almacenar incluso muestra de la que tomó, almacenar muestra en los casos en que se requiera. Para hacer un centro de tratamiento, entonces mire, debe estar en una IPS, debe mostrar experiencia en que atiende a sus pacientes y la experiencia se prueba mostrando las historias clínicas de que usted ha atendido pacientes con esa enfermedad. Las personas que trabajan en el centro deben estar entrenadas y continuamente formarse en la enfermedad. Y aquí está algo como muy específico, servicios que lo conforman. Entonces, si una IPS quiere volverse un centro de referencia para una huérfana, tiene que tener, no importa cuál sea la huérfana, consulta externa de nutrición, psicología, ortopedia, medicina interna, o si es niños, pediatría, cirugía general, o si lo que va a tratar en niños, cirugía pediátrica. Debe tener
Apoyo diagnóstico, principal o exclusivamente ahí menciona que debe tener electrodiagnóstico, debe tener UCI de adultos y si va a atender niños, pues UCI para niños. O sea que esto limita mucho que cualquier hospital se vaya a volver centro de referencia, ¿cierto? Limita las posibilidades prácticamente a unas 4 instituciones en esta ciudad. Tiene que tener todo eso. Entonces mire que aquí dice cuenta con, ¿no? Eso tiene que quedar en la institución. Dispone de, esto sí no tiene que quedar en la institución, sino que puede tener contratos aparte. Debe tener atención domiciliaria de pacientes agudos, de pacientes crónicos y consulta domiciliaria. Debe tener también todas las especialidades requeridas para el manejo integral de la enfermedad huérfana. Entonces ahí hay un vacío, porque dice, tiene que tener todas las especialidades, pero en ninguna parte dice cuáles son las especialidades para manejar la huérfana. Y claro, la norma no puede ser específica, pues porque son 2.199 enfermedades, pues para cada enfermedad será diferente. Pero ¿quién mira que sí tenga todas las especialidades de esa enfermedad? Pues la Secretaría, que es la que lo va a habilitar. Entonces ahí tenemos una responsabilidad muy grande porque estas enfermedades son complejas. La Secretaría tendrá que asesorarse muy bien de expertos en la enfermedad que corroboren que los servicios que está ofreciendo que si quieren postular de centro de referencia sean los que los pacientes necesitan. Debe tener también, disponer de un programa de dolor y cuidado paliativo, un programa de apoyo espiritual y emocional que incluya psicólogos, un programa de nutrición y un programa de trabajo social. Además, se repite pues lo mismo que para los centros de diagnóstico, es decir, que usted describa, llega un paciente al hospital, cuál es la ruta que sigue desde que llega, quién lo ve, a dónde pasa, cuáles son las rutas administrativas, asistenciales, cuánto se va a demorar en que lo vea tal especialista. Todo eso debe estar muy bien especificado y mostrar que todo el tiempo las personas del hospital se están formando en la enfermedad, están actualizados. Y los centros de farmacia. Los centros de farmacia también deben ser IPS, mostrar una experiencia de 3 años, que manejan ese medicamento hace 3 años, contar con un servicio farmacéutico de alta complejidad y estar evaluándose todo el tiempo. Tanto en los 3 tipos de centros de referencia piden que haya una evaluación de la calidad de la atención basada en información que den los usuarios, los pacientes, si los pacientes están satisfechos o no, y una mejora continua. Eso está en la ley. Mostrar también el paso a paso, qué pasa con los medicamentos, qué pasa cuando me lo pide, cuánto me voy a demorar en llevárselos, en fin. Bueno, y eso es, realmente es una normativa pues compleja que si yo me pongo a explicarla detalladamente pues se duermen, pero eso es lo más importante. Y yo pienso que el mensaje principal es que en el país estamos muy avanzados en este aspecto de al menos la normativa. O sea, hay de dónde prenderse, que en otros países ni siquiera lo hay, no existe eso. Hace 5 años nadie hablaba de huérfanas. Hoy en día todo el mundo habla de huérfanas y hablamos de que van a existir unos centros de referencia ya. Y ya hay varias IPS pensando en volverse centros de referencia para diferentes enfermedades. Y todo esto gracias a ustedes, los pacientes y las familias que impulsaron toda esa normativa, porque como les decía, eran huérfanas, a nadie le importaban, pero se hicieron escuchar y allí vamos. Y la cosa es seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, estar muy pendientes en tal centro se va a postular como referencia para enfermedad huérfana. ¿Qué necesitan los pacientes? ¿Cierto? De pronto una consulta y esa IPS no la tiene. Entonces ahí también tiene que haber una cooperación entre los pacientes y las secretarías de nosotros, estarnos retroalimentando todo el tiempo y tiene que ser una información que sea clara y transparente para todos. Yo pensaría que si va a salir se postula un centro de referencia para tal enfermedad, debemos consultarle a los expertos
pero también a las asociaciones de pacientes. Aquí sí están todos los servicios que requieren o no, ¿cierto? Hacerlo de una manera muy responsable para que realmente al final los pacientes puedan recibir el manejo adecuado que necesitan. Bueno, muchas gracias.